Las grandes hazañas casi siempre las llevan a cabo grandes protagonistas. Estos actores de la historia acaban en posiciones que ellos mismos habían buscado, pero en otras ocasiones, sin buscarlo, se encuentran en grandes encrucijadas donde acaban dando lo mejor de ellos mismos. Esta no es solo la historia de dos grandes pueblos, por un lado el romano, que llega a su final, y por otro el turco, otomano, que está en auge. Esta es también la historia de dos grandes líderes, Constantino XI, el último emperador romano, y Mehmed II, el conquistador, el sultán que pasará a la historia por la toma de la gran ciudad de Constantinopla. Bienvenidos a la historia jamás contada. La vida de Mehmed no fue fácil. Cuando se piensa en grandes gobernantes, muchas veces nos imaginamos ricos palacios, una vida de lujo y una infancia segura llena de abundancia. La corte otomana, aunque para el siglo XV ya había tomado el gusto por la ostentación, seguía conservando la brutalidad de las estepas asiáticas de donde el pueblo turco había aparecido siglos atrás. Mehmed nació en el año 1432. Era el tercer hijo varón del sultán Murad. Su condición de hijo menor no significaba que no estuviese destinado a heredar al trono de su padre, pero sí significaba que le ponía en una situación muy peligrosa para su vida. A diferencia de otras monarquías, el Imperio otomano no disponía de leyes de sucesión. La única condición para acceder al trono era ser hijo natural del sultán anterior. Los monarcas turcos disponían de un harén de mujeres de diferente procedencia, en muchas ocasiones esclavas cristianas capturadas o compradas, con las que trataban de tener la mayor cantidad de hijos varones posible. Los pequeños príncipes no se criaban con sus padres o hermanos, sino que siendo ya muy jóvenes se les enviaba a una provincia del imperio para ser educados por los altos nobles. Esta educación sería lo que les prepararía para lo que estaba por llegar, porque en el momento que muriese su padre se desataría una carrera para llegar a la capital y hacerse con el favor del ejército. El hermano que lo lograse sería el nuevo sultán, pero ahí no acabaría la cosa, porque para poder asegurar el trono el nuevo monarca debería asesinar a todos sus hermanos. Según la creencia turca, sería la voluntad de Alá lo que habría puesto al nuevo monarca en el trono. Según las crónicas que nos han llegado de la época, el nacimiento de Mehmed vino precedido de grandes prodigios. Incluso se dijo que apareció un gran cometa de dos colas sobre Constantinopla, lo cual habría sido un signo de lo que estaba por llegar en los años posteriores. Y aunque estas historias nos pueden parecer evocadoras, lo más seguro es que cuando Mehmed nació, pocos en Edirne, la capital otomana en aquella época, daban mucho por el joven príncipe, ya que sus dos hermanos mayores le sacaban muchos años de diferencia. A pesar de ello, a Mehmed se le procuró el mismo trato que a cualquier príncipe. Cuando contaba con solo 2 años de edad, su padre le envió a Amasya, en Anatolia, donde sería educado. Aunque separado de su padre y de su madre, Mehmed no estaría solo en este destierro. Su hermanastro Ahmed, de 12 años, fue nombrado gobernador de esa misma ciudad al mismo momento que enviaban a Mehmed. En Anatolia, apartados de la corte de Edirne, los príncipes eran vulnerables. Ahmed murió de manera inesperada en 1437 y en 1443 Ali, su otro hermano y el favorito de su padre, fue asesinado en esa misma ciudad junto con todos sus hijos. En pocos años, Mehmed pasó de ser irrelevante a convertirse en el virtual heredero al trono. Como único hijo varón de Murad, no tuvo otro remedio que traer de vuelta a Mehmed a la capital para educarlo y prepararlo para su ascenso al trono. Mehmed retornó a la corte cuando tenía únicamente 11 años. Había recibido una educación negligente, así que era un niño obstinado, maleducado y desobediente. Su padre quedó completamente horrorizado por la actitud de su hijo, así que puso al joven príncipe al cuidado de un clérigo, el mulá Ahmed Gurani, el cual tendría plenos poderes para educar al príncipe. Según se cuenta, el primer encuentro de Ahmed y Mehmed fue enormemente educativo para el príncipe. El mulá se presentó ante Mehmed y le dijo que estaba allí para enseñarle, pero que si no obedecía estaría allí para castigarle. Mehmed no había permitido que le educasen con anterioridad, así que no iba a permitirlo en este momento. El joven príncipe se rió en la cara del religioso pensando que se saldría con la suya y la respuesta de Ahmed fue muy expeditiva. Vara en mano le propinó semejante paliza al príncipe que a partir de ese momento Mehmed se puso a estudiar de manera obediente y respetuosa. Y además resultó que era un buen estudiante. Mehmed, según se cuenta, hablaba varios idiomas y estaba especialmente interesado en la historia y en la geografía, y empezaba a vislumbrarse ya en este momento la personalidad extraordinaria del futuro sultán.
Hacía solo unos pocos meses desde la llegada de Mehmed a la corte cuando se encontró de nuevo con una gran sorpresa. En 1444, el bey de Camarán, un alto noble de Anatolia, se levantó contra el sultán Murad. Además, aprovechando esta rebelión, el Papa organizó una cruzada en contra de los otomanos. El rey de Hungría, Ladislao, organizó un gran ejército y marchó hacia tierras turcas. Mientras tanto, la flota veneciana bloqueó el paso entre Europa y Asia, impidiendo que los ejércitos pudiesen cruzar de una orilla a otra, y el emperador liberó además al príncipe turco Orhan, un antiguo pretendiente al trono, para tratar de instigar una guerra civil. En este ambiente de amenaza para el imperio turco, el sultán Murad decidió abdicar en su hijo Mehmed, que contaba en ese momento solo con 12 años de edad. El plan de Murad era dejar a Mehmed en Edirne, asegurar así la dinastía y la fidelidad de las provincias europeas mientras él partía hacia Anatolia para enfrentarse contra los rebeldes. Mehmed se encontró de repente en una posición vulnerable. Su padre había partido con una gran parte del ejército a oriente, mientras que en el norte un gran ejército cristiano se dirigía hacia tierras otomanas. Para agravar la situación, hizo aparición en Edirne un clérigo persa que predicaba por la reconciliación entre cristianos y musulmanes. Este predicador fanático pronto aglutinó a muchos seguidores, lo que hizo saltar las alarmas de las autoridades religiosas de la ciudad. Por si esto no fuese poco, también despertó las simpatías del propio Mehmed, que incluso se atrevió a recibirlo en palacio. Las autoridades religiosas, alarmadas por la actitud del sultán, le convencieron para que lo entregara. El predicador finalmente fue juzgado por hereje y se le quemó vivo en la plaza pública. Las amenazas a las que debían enfrentarse Murad y Mehmed podían parecer insalvables. Sin embargo, el nuevo sultán y su padre consiguieron salvar la situación. Primero, Murad logró una tregua con el noble rebelde de Anatolia, lo que permitió volver a Europa y enfrentarse en este momento ya con los húngaros. Eso sí, no le fue barato volver, porque la flota veneciana bloqueaba el paso de los Dardanelos, así que Murad se vio obligado a contratar a la flota genovesa, la gran enemiga de los venecianos, para cruzar su ejército. Murad pagó un ducado por cabeza a los genoveses por el traslado. Salvado ya este escollo, Murad buscó batalla ante los húngaros. La batalla de Varna supuso una gran derrota para el ejército cruzado. El propio rey Ladislao cayó en combate y su cabeza fue clavada en una lanza y exhibida como un trofeo por los turcos. La situación se había salvado, era hora de buscar culpables. Aunque Murad se había tenido que enfrentar a rebeldes turcos, a la flota veneciana y a un ejército húngaro, la responsabilidad de todo lo ocurrido cayó en Constantinopla. La diplomacia imperial era una de las armas más poderosas de la época. Su astucia y saber hacer habían mantenido con vida a un imperio que solo conservaba un recuerdo de su gloria pasada. Sabedor de que la capital imperial era un trofeo que se había resistido a cada uno de los ejércitos musulmanes que la habían asediado, Mehmed, que solo contaba con 13 años de edad, decidió atacarla en el año de 1445. Políticamente esta era una buena idea. Tomar Constantinopla reforzaría el sultanato de Mehmed, le daría un increíble prestigio y además neutralizaría la amenaza romana. Pero desde un punto de vista práctico era una empresa demasiado arriesgada. Si fracasaba, Mehmed se arriesgaba a ser depuesto. Además, un ataque directo a Constantinopla acarrearía el riesgo de un gran ejército cristiano que se uniese contra los turcos. El miedo a lo que se podía perder pesó mucho más que las expectativas de lo que se podía ganar. Para evitar que el joven sultán llevase a cabo su plan, Jalil Pachá, el gran visir y la máxima autoridad detrás del trono, organizó el derrocamiento de Mehmed. Jalil convenció a Murad para que volviese a Edirne y se volviese a hacer cargo del imperio. Murad retornó al palacio y desplazó a Mehmed. El depuesto sultán abandonó la ciudad y se trasladó a Manisa con sus consejeros. Mehmed se pasó el resto de la vida de su padre planeando su vuelta al trono, la venganza contra Jalil Pachá y sus colaboradores y pensando en su gran plan, la toma de la ciudad de Constantinopla.